Bien, continuamos entonces con el ejemplo de aplicación en la toma de decisiones multicriterio. Quedamos en que, dando continuidad al video anterior, en definir los criterios y los subcriterios. Precisamente estamos en la parte de los subcriterios. Esos subcriterios, como ya los mencioné, son el resultado de un trabajo del panel de expertos o personas con conocimiento en lo que se quiere resolver para poder entonces darle viabilidad y realismo a la toma de decisiones. Por allí ya se comienza a trabajar entonces en forma multiexperto, si hay la posibilidad. Y establecimos esos pesos, cada uno con su visión, más o menos un equipo de hasta 6 personas, y sacamos el promedio de esas ponderaciones, que son los que se reflejan allí. Vamos entonces a continuar con la explicación del problema. Definido entonces el criterio social, pasamos al criterio técnico. ¿Qué se incluyó allí? El potencial solar, potencial eólico, el potencial mini hidroenergético, el potencial de biomasa, la cobertura de servicios públicos. Y vean los pesos, 20% el potencial solar, 20% el potencial eólico, 25% el potencial mini hidroenergético. Se incluyó la biomasa también, 25%, y cobertura de servicios públicos, 10%. Total, 100% para ese criterio técnico. En cuanto al criterio ambiental, tenemos entonces los subcriterios. Emisiones de dióxido de carbono, o lo mismo que la huella de carbono. Recordemos que es un proyecto de cambio climático. Por lo tanto, medir la huella es importante, la huella de CO2, CO2 equivalente, y los residuos sólidos urbanos, que también, como ya sabemos, en su proceso de descomposición, la materia orgánica, los residuos putrescibles, pues generan emisiones de gases de efecto invernadero como metano, CH4. Las emisiones de dióxido de carbono 60% y los residuos sólidos 40%. Acá trabajamos con información cualitativa, cuantitativa. En el caso de poder normalizar, establecimos entonces una especie de acuerdo para poder normalizar o poder calificar alguno de esos subcriterios y colocar valores, si muy altos, moderados o bajos. Esos muy altos, moderados o bajos no lo podemos manejar así como alto, moderado o bajo, sino ese alto tiene un número, ese moderado tiene un número intermedio y si es bajo, pues un número menor, ¿verdad? Siempre es importante también observar o tener en cuenta cuando los criterios y los subcriterios, sobre todo los subcriterios, son positivos o negativos, es decir, son función de beneficio o son función de costo. Llámese beneficio todo lo que pueda aportar a ese objetivo todo lo mejor posible. Ingresos, ahorros, en el caso de la parte económica, serían también beneficios la eficiencia de conversión, el índice de desarrollo humano, por ejemplo, desde el punto de vista social, o sea, todo aquello que sea bueno, positivo a los objetivos, debemos considerarlo entonces como algo, como un beneficio. Y todo aquello que aporte lo contrario, es decir, son costos, son gastos, son impuestos, penalizaciones, contaminación, residuos, etcétera, pues podrían ser vistos como algo negativo o una función de costo, ¿no? Entonces vean ustedes, nula importancia 0, poca o baja importancia 2, moderada importancia 4, alta importancia 6, elevada importancia 8 y extrema importancia 10. En este caso se estableció pues una forma de poder cuantificar algo cualitativo para llevarlo a un formato numérico en función de esa escala. Luego hay que construir la matriz de decisión. Esa matriz de decisión tiene las alternativas, que en este caso son todas las parroquias, que son 12. Luego, para cada criterio, todos los subcriterios. Veamos acá. Tenemos densidad de población, pobreza, seguridad ciudadana, disponibilidad de terrenos y área de conversión de energía, vulnerabilidad frente a amenazas socionaturales,
que serían riesgos socionaturales, y cada uno de ellos en función de la escala anterior, de acuerdo a los valores que teníamos o que se recogieron a través de fuentes consultadas, pudimos normalizarlo de esta manera, es decir, de una manera coherente, para poder que todos sean equiparables. Si no, va a ser muy difícil poder resolver el ejercicio. Entonces, veamos, de acuerdo a los datos de cada parroquia, la densidad poblacional. En este caso nos interesaba que para el objetivo del proyecto, mientras más concentración de población mejor, porque a más personas se iba a beneficiar. En cuanto a aquellos municipios que fueran más pobres, mejor, porque más personas de bajos recursos se beneficiarían. En cuanto a la seguridad ciudadana, se buscaba los sitios más seguros. Los menos inseguros eran función de costo. Es decir, que los más seguros seguramente aquí tendrían valoraciones más altas. En cuanto a la disponibilidad de terrenos, también es importante. ¿Qué espacios se tienen para colocar los sistemas de suministro de energía, ¿no? Y la vulnerabilidad frente a amenazas naturales. Por ejemplo, deslizamientos, inundaciones por crecidas de río, todo eso se valora porque no se puede colocar una instalación donde tenga alta amenaza de inundación. ¿Okay? Entonces, aquellos sitios que tuviesen características así, pues más bien serían considerados con baja puntuación o como negativos. Puede ser visto de dos maneras, ¿no? En el caso de que mantengamos uniformidad, entonces en la normalización así, lo que estamos visualizando como algo negativo tendría baja puntuación y lo que sería algo positivo pues tendría puntuación más alta si lo vemos todo como una función de beneficio. En cuanto a los aspectos técnicos, están entonces para esas mismas parroquias y de acuerdo a los datos que se consiguieron, recuerden entonces utilizar datos coherentes que me permitan entonces luego normalizarlos. Tenemos el potencial solar, el potencial eólico, el potencial mini hidráulico y el potencial de biomasa y la cobertura de servicio. En este caso la cobertura de servicio se refiere a los servicios de energía eléctrica. Bueno, luego se estableció la función de agregación. La función de agregación es la que me permite entonces ponerle el peso al criterio y el subcriterio. Veamos entonces, aquí se estableció el método de suma ponderada. La suma ponderada es uno de los métodos también que se utiliza en la toma de decisiones multicriterios. Podría estar incorporado en alguno de la primera familia de métodos del MAP, por ejemplo. Valor total sería entonces una función de beneficio menos la función de costo. ¿Cómo se calcula esto? Pues será una sumatoria del peso global. El peso global será entonces el peso del criterio y el peso del subcriterio. Se multiplican ambos y tenemos el peso global por el valor o por el elemento que estamos valorando, ya sea la función de beneficio o la función de costo. Entonces ahí podemos establecer la ecuación. Valor total va a ser el peso global por el beneficio menos el peso global por el costo. Peso global va a ser el criterio por el subcriterio. Luego, si estamos entonces haciéndolo de esa manera, pues el que tenga el valor más alto podría ser la mejor solución compromiso, o viceversa. Si estamos considerando una función de costo, de minimizar, la que tenga el valor más bajo será la solución que andamos buscando. ¿Cómo se agregó esto acá? Densidad de población se consideró como algo positivo, lo que comenté hace rato. Mientras más población mejor. La pobreza, mientras más pobre sea la parroquia mejor, porque los beneficios van a llegar a personas más necesitadas. Se requería que la parroquia fuera muy segura, porque si no se podrían robar cualquier solución o respuesta que se estableciera allí. Que tenga terreno, mientras más terreno mejor, ahí está entonces valorado como positivo, y aquellas que tengan mucha vulnerabilidad a inundaciones, deslizamiento o otros riesgos, pues sería como negativo. Y así sucesivamente todos los demás. Bien, entonces seguimos entonces construyendo la matriz. Ahora vemos acá que se obtuvo en la parte de los aspectos ambientales, emisiones CO2, tasa de residuos sólidos, y bueno, logramos calcular entonces, de acuerdo a esa función de agregación, un puntaje. En este caso, aquella parroquia que tenga la puntuación más alta va a ser la elegida.
Observen ustedes entonces, de acuerdo a cada criterio y subcriterio y la función de agregación, obtuvimos el siguiente puntaje a la derecha. Jacinto Plaza 5.10, Domingo Peña 4.25, Arias 3.06, Milla 3.30, Antonio Spinetti Dini 5.96, Mariano Piconzala 2.71, Caracciolo Parra Pérez 2.90, hasta llegar al último, el Sagrario, con 1.76. Luego, ¿qué hicimos? Ordenamos esto, ¿verdad? De acuerdo se establece un ranking para poder entonces tabularlo y colocarlo de acuerdo al de mayor puntaje al de menor puntaje. Observen ustedes allí que el que tuvo el ranking 1, posición 1, fue la parroquia número 5, que sería el Antonio Spinetti Dini, con 5.96 unidades. En segundo lugar, la Jacinto Plaza, con 5.10 unidades. Y en tercer lugar, Domingo Peña, con 4.25. Si tengo recursos solamente para 3 parroquias, allí, mediante ese método, podría decidir, de acuerdo a los criterios y subcriterios, dónde invertir los recursos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Lo importante es la potencia de un método de decisión multicriterio, manejado de una manera sencilla, pero teniendo conocimiento de lo que queremos hacer. Y así, entonces, esas son las 3 parroquias. Observen allí, Spinetti Dini, Domingo Peña, que sería Santa Elena, Avenida 16 de Septiembre, Hospital, San José Obrero hasta Santa Juana. Y Jacinto Plaza, que sería pues la cuenca del Chama, del Arenal, supongo que del Arenal o de San Jacinto hacia la urbanización Chama. Problema número 2. Se desea elegir un emplazamiento para la localización de una estación meteorológica. El lugar debe ser seguro frente al vandalismo y debe cumplir con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud para la medición de variables meteorológicas. Esa estación se desea ubicar en la ciudad de Mérida, específicamente en algún lugar del municipio Libertador. Los recursos son finitos y se requiere hacer la mejor inversión posible. Nuevamente, estamos en el mismo municipio Libertador. Esto fue dentro del mismo proyecto Andes en Acción Climático, financiado por la Unión Europea. ¿Qué hicimos acá? Necesitamos establecer una estación meteorológica para medir, pero que cumpliera una serie de requisitos. Primero, los de la Organización Mundial de la Salud. Y segundo, otros aspectos multicriterios que en la elección de ese emplazamiento sea el ideal de todos los planteamientos que allí se puedan realizar. Bueno, allí fuimos visualizando distintos sitios de la ciudad de Mérida, desde la Hechicera, parte norte, centro de la ciudad, hasta el sur de la ciudad. Se establecieron los siguientes criterios: ubicación, es decir, la parte geográfica, y aspectos técnicos. Básicamente podríamos haber incluido más cosas, pero estos son los que consideramos más importantes para ese momento. Ubicación, de acuerdo a la consulta de expertos, 65% en promedio, aspectos técnicos 35%. Distancia al aeropuerto, dentro de los subcriterios de ubicación, distancia del aeropuerto, porque en el aeropuerto hay una estación meteorológica, nos interesaba entonces que estuviese más o menos, no muy cerca del aeropuerto, lo más distante, pero en el municipio Libertador. Accesibilidad, que se pudiese llegar al lugar y poder tomar notas o lecturas de las medidas. Y luego, seguridad del lugar, que no sea atacado por el vandalismo, porque si no se podrían robar la estación. En cuanto a los aspectos técnicos, tenemos los siguientes subcriterios: amplitud del espacio, que haya espacio suficiente para colocar la estación, que tengamos según la estación, según la Organización Meteorológica de la Salud, más de 50 metros libres, sin obstáculos, barreras naturales o artificiales, es decir, que no haya árboles, edificios que estorben, y captura de datos, es decir, que tenga señal de internet para poder transmitir los datos y colocarlos en la red inmediatamente. Porcentajes, pesos, precios de preferencia. Entonces, para los subcriterios de ubicación geográfico, 15% distancia al aeropuerto, accesibilidad 25% y pesó mucho más acá la seguridad del lugar, 60%. En cuanto a los aspectos técnicos, los subcriterios: amplitud del espacio 20%, barreras naturales o artificiales 50% y captura de datos 30%. Nuevamente utilizamos esta tabla para poder normalizar, teniendo valores, pues si son altos, medios, moderados o bajos, establecer un patrón similar para poder, de acuerdo al dato que se tenga, la cuantificación adecuada. En este caso, observen ustedes todos los sitios que se valoraron: las tapias, el IPP, el UAPIC en Belenzate, el Foro para el Estudio del Cambio Climático en Santa Juana, el edificio administrativo de la ULA, el edificio del PAT ULA, el rectorado de la Universidad de los Andes, las instalaciones del CIDAD ULA en cercanías al Parque de la Isla,
La Hechicera, Facultad de Arquitectura y Diseño, sede de Apula en la Avenida Universidad, Facultad de Medicina, antigua Facultad de Ingeniería. Esos sitios fueron los que se consideraron para la ciudad de Mérida. Entonces, de acuerdo a cada criterio y subcriterio, pues se establecieron los pesos y con los pesos, de acuerdo a la tabla ya mostrada anteriormente, cuál sería entonces el valor para cada elemento en consideración. Entonces, así teniendo entonces estos aspectos técnicos y geográficos, obtuvimos una puntuación, un resultado. Observen ustedes que para el IPP Las Tapias 6.09 puntos, el OAPIT Berenzate 5.15 puntos, el FED ULA 7.54 en Santa Juana, el edificio administrativo de la ULA 5.92 y así sucesivamente hasta llegar a la Facultad de Medicina con 4.41 puntos. Vean entonces que el FED ULA, ubicando en un edificio en Santa Juana, reúne los mejores atributos de todos los criterios y subcriterios considerados